¿Cuál es el mejor sistema de gobierno aplicable a la humanidad y sus mercados? El ser humano sueña con encontrar la prosperidad fuera de Dios, por lo que todos los sistemas de gobiernos ideados por el hombre se construyen sobre la base de la competencia, lo que asegura un fracaso total desde su nacimiento. Cuando la humanidad rinda su orgullo ante Yeshua HaMashiach, será el sistema del amor lo que regirá universalmente. Quédate con nosotros y disfruta el banquete de vida titulado Gobernados por el amor de Jehová. Feliz y bienaventurado día tengan todos, preciosa familia santa. La plenitud del amor del Padre los mantiene y sostiene a salvo. Feliz Shabbat Shalom. Bienvenidos a este banquete de vida que el Padre de la Gloria nos ha preparado para estos tiempos, para el disfrute de todas las dádivas de su amor. Preciosos reyes amados, estamos en presencia del gran engaño. La mayor parte de las iglesias supuestamente cristianas han migrado silenciosamente a la teología progresista de la liberación y de la inclusión, a pesar de que la palabra de Dios nos advierte sobre falsos maestros que, llamándose ministros de Cristo, engañan a muchos y los llevan a seguir versiones corruptas del cristianismo, como resultado de apartarse de las Escrituras y por ello dejarse influenciar por Satanás, creando división con la oferta de una propuesta cristiana light y diluida, sin responsabilidades ni compromisos con Jehová Dios. El mismo patrón de engaño utilizado con Adán y Eva en Edén, siendo que Yeshua dijo: edificaré mi iglesia, no mis iglesias, en Mateo 16:18, lo que sustenta el apóstol Pablo cuando exhorta en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, que les dice: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Y donde encontramos este mismo modo de pensar y los mismos criterios, les aseguro que no es en doctrinas humanas, sino en la Biblia, la salvación en Cristo y en adelante no volver a pecar, es decir, no infringirás la ley de acuerdo con 1 Juan capítulo 3, verso 4, donde nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De aquí se desprende que el hombre no tiene más fines en su acción externa que los fines del mundo. El desarrollo de la tecnología, las condiciones de vida, la convivencia, la paz, los derechos humanos y entre otros fines del mundo, tenemos la lucha del mundo capitalista, individualista y del mundo marxista. De un capitalismo estatal en que todo es del Estado. Y es que los sistemas políticos aparecen, crecen, entran en crisis y vuelven a empezar. Análisis que hizo el historiador Polibio, nacido en Megalopios, Grecia, en el año 200 a.C., quien planteó que las sociedades atraviesan ciclos políticos en los que los gobiernos evolucionan y eventualmente se transforman en sus versiones más corruptas.
Esta teoría se llama anaciclosis y describe un ciclo en 6 fases que convierte a la monarquía en tiranía, seguida por la aristocracia que se degrada en oligarquía. Luego viene la democracia que intenta redimir la oligarquía, seguida de la aclocracia, poder de la turba o gobierno de la muchedumbre. Estos sistemas han fracasado porque la humanidad no ha comprendido la verdad del Salmo 127.1, que nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Mientras que la propuesta de Yeshua HaMashiach es el camino redentor de la cruz. Sin embargo, una u otra corriente, ya sea capitalista o comunista, le atribuyen a Yeshua el pertenecer a sus bandos para conseguir adeptos, por el hecho de tomar un pasaje aislado del Evangelio y con ello dar justificación a los simples para que adopten algunos de estas corrientes. Mas su Eclesía Santa es una que está edificada en la roca del reino de los cielos. Hace shemat de la palabra del amado, a quien aguarda, y por ellos caen las lluvias, se precipitan los torrentes, soplan los vientos y sacuden la casa. Pero no se derrumba porque está construida sobre la roca, como lo dice Mateo capítulo 7, versos del 24 al 25. Hay algo que debemos tener claro y es la verdad de que Jehová Dios no es solo la fuente de la existencia, sino que también es el gobernador del universo. Todas las cosas creadas están sujetas al gobierno de Dios. Claramente lo dice Génesis, capítulo 1, verso 1, donde en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y también nos lo dice el Salmo, el Salmo 103, verso 19, que nos dice: el Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Veamos la definición de gobierno. Es una estructura social con autoridad para organizar, dirigir, controlar y administrar a un determinado territorio, y abarca 3 ramas fundamentales. La primera, el poder ejecutivo. Es el encargado de administrar y ejecutar las leyes y políticas públicas ejercido por el presidente. El segundo, el poder legislativo. Tiene la función de crear y aprobar leyes, ejercido por el Parlamento, Congreso y la Asamblea Nacional. El tercero, el poder judicial. Es el encargado de administrar justicia y aplicar las leyes, ejercido por jueces y magistrados. De la misma manera, el reino de los cielos incluye estas 3 ramas de administración, ejercidos soberanamente por Jehová Dios, creador del universo y de todo lo visible e invisible que contiene, de acuerdo con Isaías capítulo 33, verso 22. Sino que Jehová es el que nos gobierna. Jehová nos pone leyes. Jehová es nuestro rey. Él nos salvará. Amén. En el poder ejecutivo, Jehová es rey eterno. Su reino domina sobre todo. Todo el universo está sujeto a su gobierno. Toda persona debe vivir en obediencia a él. Testigo de ello, tenemos 1 Crónica, capítulo 29, verso del 10 al 12. Después David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea, diciendo: bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad, porque a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, Señor, es el reino, tuyo te elevas por encima de todo. De ti
proceden la riqueza y la gloria. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder y la fuerza. Es tu mano la que engrandece y afianza todas las cosas. En Jeremías capítulo 10, verso 10 nos dice, pero Jehová es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra y las naciones no pueden aguardar su cólera. Hechos capítulo 17, verso del 24 al 25 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? En el poder legislativo, Jehová es el creador de todas las leyes morales que rigen a la humanidad y sobre la naturaleza que dirigen sus armónicas ejecuciones, y ambas revelan los atributos de Dios, por lo que no pueden ser cambiadas por nada ni nadie. Al respecto, nos dice Deuteronomio capítulo 4, verso del 1 al 2. Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño, para que los pongas en prácticas. Así vivirás y entrarás al país que te da Jehová, Dios de tus padres, y tomarás posesión de él. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, tal como yo se los ordeno. Jeremías capítulo 26, verso 4, nos dice, les dirás, escuchen esta palabra de Jehová. Ustedes no me hacen caso ni andan según mi ley, tal como se los he enseñado. Y en Mateo capítulo 5, verso del 17 al 18 nos dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. En el poder judicial, la santidad y la justicia de Dios constituyen la base para su juicio, porque Dios es santo. Él no aprueba el pecado, y por ello hay cosechas de corrupción y muerte para los pecadores y cosechas de vida y paz para los que se someten a su voluntad. Isaías capítulo 51, verso del 4 al 5 nos dice, préstenme atención, pueblos, y ustedes naciones, óiganme bien, porque de mí saldrá la ley, y mi derecho será la luz de los pueblos. En un instante estará cerca mi justicia, mi salvación aparecerá como la luz, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las costas lejanas esperan en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Proverbios 29-26 nos dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Y el Salmo 9, de los versos del 8 al 9, nos dice, pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones. Romano capítulo 2, verso del 5 al 6 nos dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras.
Jehová confirió autoridad y poder al hombre para sojuzgar la tierra y lo que contiene en Génesis capítulo 1, verso 28. Pero no concedió autoridad sobre sus semejantes, pues Él es único soberano. Sin embargo, Adán se dejó engañar por no haber guardado la instrucción de Jehová y estimó más la doctrina de la iniquidad de Satanás, cediendo así sus derechos legales sobre la creación. Más tarde, Jehová sacó a su pueblo con portentos y señales de la esclavitud de Faraón, prefigura de Lucifer, al desierto donde había ser purificado de todo vestigio de Egipto. Él dio al pueblo mandatos y leyes por escrito como constitución de su reino sobre la tierra, que tampoco obedecieron en el tiempo de los jueces. Israel prefirió ser gobernado por hombre. Es así que pidió un rey que gobernara sobre ellos, copiando el sistema de las demás naciones, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 8, versos del 5 al 9, nos dice: le dijeron, te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Jehová, pero Jehová dijo a Samuel, atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará. Y Jehová les dio a Saúl, quien desobedeció las instrucciones de Jehová, por lo que se escogió a David como rey, recibiendo para ello 3 unciones. La primera siendo un muchacho en 1 Samuel capítulo 16 verso 13. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Jehová se apoderó de David, por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. La segunda, en Hebrón, segunda de Samuel, capítulo 2, verso 4. Entonces se reunieron los hombres de Judá y allí consagraron a David como rey de la casa de Judá. La tercera, siendo reconocido por Israel del norte, en segunda de Samuel, capítulo 5, verso del 1 al 3. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron, somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Jehová bien te dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón, en presencia de Jehová. Después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. Pero David también se pervirtió al tomar a la esposa de Urías elitita, y pudiéramos seguir con la lista de cada uno de los reyes de Israel. Pero este reencuentro histórico es solo con el propósito de revelar que
en los hombres no hay posibilidad de tener un gobierno como el de Jehová, que es verdadero, santo y justo y amoroso, es decir, sacrificial, y debe ser reconocido y obedecido por toda la humanidad, puesto que el resto de la creación ya está sujeta a sus leyes. En medio de este contexto, debemos saber que Yeshua no es el Emmanuel por decisión propia. Lo dice en Juan capítulo 6, verso 38. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Vino comisionado por el reino del Padre a reconciliarnos con Él a través de mostrarnos cuál es su voluntad para la humanidad y a pagar con su sangre por el pecado del mundo. La voluntad del gobierno de Dios la ha expresado a través de los profetas, como en Isaías capítulo 1, verso del 16 al 17. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda, siendo que esto es obedecer sus instrucciones. En Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2 nos dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Podemos estar tentados a pensar que a Yeshua le fue fácil obedecer la voluntad de Jehová por su naturaleza divina, pero al ser tentado en el desierto venció con la palabra de Dios, no con sus propios argumentos, y ante su muerte inminente en el Getsemaní, clamó 3 veces: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En Mateo capítulo 26, los versos 39, el 42 y el 44. Veamos la manifestación por excelencia de lo que es ser obediente al Rey soberano del universo, creador de las leyes que lo rigen y su justo juez a través del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, del 35 al 43. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había sobre la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Se nos presenta a Yeshua HaMashiach en pleno padecimiento, abrazando la cruz por obediencia a la voluntad de Jehová Dios Padre, siendo rechazado por la élite religiosa, rechazado por la élite política, también es rechazado por la élite militar, es rechazado por la humanidad en pleno, pero reconocido por uno de los malhechores crucificados a un costado, a quien prometió el paraíso. Yeshua cumple su misión sin un ápice de odio. Estaba allí clavado al madero, reconciliando a la creación con el Creador por medio de un amor expuesto que asume la deuda total por todo pecado que él jamás cometió. La única teología comprobada en la vida de Yeshua es la del amor a Jehová por encima de todas las cosas y el del amar al prójimo como a sí mismo. La entrega voluntaria sacrificial nos convierte en siervos conscientes con el anhelo de satisfacer, obedeciendo los requerimientos de la palabra eterna del justo juez. Romanos capítulo 6, verso del 8 al 11 nos dice: pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora, la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivir para Jehová en Yeshua HaMashiach implica amar todo lo que el Padre Creador ama y odiar, despreciar todo lo que el justo juez considera sin valor alguno. Esencialmente, la eclesía está compuesta por todos los llamados fuera de la influencia del mundo, de la carne y del demonio. La eclesía camina procurando la santidad por cuanto es consciente del contrato matrimonial o ketubá, de donde adquiere todo compromiso como novia consagrada en espera de la parucía del novio Yeshua HaMashiach, quien nos ha dado ejemplo claro de lo que es obedecer a Jehová. Ya lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 3 al 5. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la fornicación. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto, y no se deje llevar por pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. Quien no abraza la cruz, imitando el amado Yeshua HaMashiach, es comparable con el joven rico que huye de la prueba por escoger su comodidad. Si Yeshua abría su boca delante de sus captores, tenía razón de sobra para echar abajo todo argumento de juicio en su contra y salir bien librado de la cruz. Pero su anhelo estaba en la voluntad del Padre, por encima de la propia. Y esto, precisamente, es morir a los instintos propios por hacer la voluntad de la fuente legal. Es un contrasentido con la carrera de la sociedad actual por satisfacer sus demandas carnales. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso del 4 al 6. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que
estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Preciosos, ¿qué hacer para cumplir la voluntad de Dios manifestada en su palabra? Primero, entender que su palabra está para ser obedecida y no cuestionada, y por ello mis buenas intenciones no bastan. De esto tenemos una multitud de ejemplos bíblicos. Entre ellos, Caín hizo su ofrenda de primicias como él pensó y no como a Dios le agrada en Génesis capítulo 4. En Éxodo 32, el pueblo de Dios se hizo un becerro de oro y se dijeron: este es el Dios de Israel que nos sacó de Egipto. E hicieron fiesta en honor a Jehová. David trasladó el arca de la alianza como a él le pareció y no como estaba prescrito, y les costó la muerte de Pérez Usa. Eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 6. Ananías y Zafira ofrendaron para la obra de Dios con mentira y ambos murieron por pretender engañar a Dios en Hechos capítulo 5. Segundo, porque hemos sido salvados en la cruz, ahora guardamos en nuestro corazón lo más valioso del universo, la palabra de Dios. Es así como conocemos lo que agrada a Dios para ponerlo por obra y que le agrada para dejarlo de hacer. Al cumplir sus mandatos, leyes y preceptos, hacemos lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que nos vaya bien y podamos entrar y poseer la buena tierra que el Señor juró a nuestros padres. Así Jehová lo ha mandado en Deuteronomio capítulo 6, versos del 17 al 18. Tercero, debemos reconocer que hacer la voluntad de Dios no es algo implícito en el hombre, sino que es algo que tenemos que aprender. Por ello, requiere de pasar tiempo estudiando su palabra, lo cual va a generar cambios en nuestra vida de vivir carnalmente, quebrantando la palabra de Dios y por tanto muertos a vivir en el Espíritu, es decir, en obediencia a lo que Jehová llama justo y santo. Lo dice el Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu espíritu bondadoso me conduzca por una tierra llana. Hacer la voluntad del Padre implica morir para el mundo y vivir para Cristo. Cuarto, desarrollando comunión con Dios a través de la oración. Y al respecto, Yeshua nos ha instruido en el Padre Nuestro, que dice en Mateo capítulo 6, verso 10, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando recitamos este verso, nos estamos comprometiendo con el Padre a que aceptamos su gobierno para obedecerlo. El problema es que se establece compromisos con Jehová para luego hacer como se quiere. Quinto, Yeshua vino a revelarnos cómo guardar la voluntad del Padre, y eso es guardando sus mandatos. Lo dijo en Juan capítulo 12, del verso 49 al 50, cuando nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Preciosos reyes amados, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas, y para ellos el enlace se los dejo aquí abajo en la descripción. Preciosos reyes santos, Dios es el supremo gobernante
que establece límites, autoridades y principios para el bien del pueblo que ha creado, manifestando su justicia y misericordia. Y solo imitando a Yeshua, la palabra encarnada, caminaremos en la voluntad del Padre para nuestras vidas. En el Getsemaní nos mostró cómo hacerlo, y es escogiendo hacer lo que Dios manda en lugar de las demandas de nuestra carne, la cual debemos crucificar con sus pasiones y deseos desordenados. Evidencia que somos de Yeshua es que cumplimos como Él la voluntad del Padre. Por ello, aguardemos el regreso del amado y su reino milenial, que dará luego paso al reino definitivo, estando preparados y entrenados en hacer Shemat de la palabra de Dios. Meditemos Mateo 7, 21. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 14 al 15, nos dice: si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Preciosos reyes amados, el que hace la voluntad de Dios vive como Cristo vivió en santidad. Y es que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, recuerda darle me gusta, suscríbete al canal de Mosquetero de Jehová si todavía no lo has hecho, dale a la campanita, comenta el verso que más te impactó y compártelos con todos y cada uno de tus contactos para que también llegue la salvación a todas las almas, especialmente las más necesitadas de su amor. Amén, amén y amén.